El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto que se encuentra en Isaías capítulo 45. Isaías 45. Bueno, ¿y de qué vamos a meditar en este día? ¿Sí? ¿De qué vamos a ver en la palabra? Tiene que ver con los ungidos de Dios, ¿sí? Los ungidos de Dios. Porque acá vamos a leer cómo el Señor le habla a un rey, ¿sí? En el momento en que el Señor suelta esta palabra y Isaías la escribe, este rey no había nacido, pero Dios lo llama por su nombre y dice que él lo levanta como un ungido, a pesar de que este rey nunca lo iba a conocer como su Dios. Una cosa muy rara, por así decirlo, ¿verdad? Dios capacita a una persona, porque eso es la unción. La unción es una presencia especial del Espíritu Santo en la vida de una persona que lo capacita, lo prepara para desarrollar determinada actividad. En este caso, en el caso de Ciro, tenía que ver con los planes del Señor a nivel mundial, ¿no? En la historia, Él interviene, estamos hablando de Dios, en la historia a través de este hombre Ciro. Nunca lo va a conocer, pero el Señor lo usa como un instrumento para sus planes. Ahora, los ungidos habitualmente pertenecen al reino del Señor. Son personas que el Señor bendice y capacita, prepara para desarrollar una actividad sobre todo espiritual. Y tenemos el caso de David, ¿no? Un muchacho que que Dios envía a Samuel, a ungirlo, lo unge y no pasa absolutamente nada. La unción viene sobre su vida, es decir, él derrama aceite sobre la cabeza de David y aceite en abundancia, ¿sí? De tal manera que toda la ropa queda manchada con el aceite y ese aceite tiene tanta cantidad que llega hasta los pies, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasa en la vida de David? Aparentemente nada, pero un tiempo después aparece la situación con Goliat y esa unción que estaba en la vida de David se manifiesta con una valentía, con una osadía, con una fe sobrenatural. El asunto es que David, el ungido de Dios, para este momento se enfrenta con Goliat y lo vence. Ahí vemos el poder y la influencia de la unción del Espíritu Santo. Dios unge personas, tal vez allí en un lugar secreto donde nadie sabe, donde nadie ve, donde de ninguna manera puede ser reconocido, pero Dios la unge para determinado momento, la prepara para determinado momento. Y de eso es justamente lo que vamos a meditar. Pero vamos a leer lo que habíamos dicho, Isaías 45. Así dice Jehová a su ungido, lo llama ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, para desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Fíjese, ¿no? Él tiene una tarea que desarrollar. Y el Señor lo respalda. Versículo 2. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob, es decir, por los planes que él tenía con el pueblo de Israel. Y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Acá justamente, ¿no? Aclara todo esto, que Ciro no lo conocería nunca, pero sería un instrumento de Dios, y así fue. Cuando Ciro llegó al gobierno del Imperio Medo-Persa, fue el que dio la orden para que se reedificara el templo allí en Jerusalén. Dios lo usó
de manera sobrenatural, él hizo montones de cosas a favor. Él era una persona que estaba a favor del pueblo de Israel, una persona que tenía el corazón abierto hacia el pueblo de Israel. Así que él tenía intenciones de que el pueblo de Israel volviera otra vez a su tierra, y eso era el propósito del Señor. Aunque este rey nunca le conoció, nunca le adoró, no tuvo un encuentro personal con el Señor. Sin embargo, fue un instrumento. Vemos entonces que el Señor puede ungir a personas que no son del reino, puede ungir a las personas que Él quiere, porque Él es Dios y Señor de todas las cosas, para que esas personas sean un instrumento que permita que el reino de Dios se extienda, que el reino de Dios avance, que el reino de Dios alcance objetivos que Dios de antemano ha trazado. Pero también vamos a ver, como mencionamos en el caso de David, no es solamente David el ungido que Dios lo preparó para lograr algo en el reino del Señor. El libro de Zacarías, capítulo 4, verso 11, Dios le da una visión al profeta, y el profeta lo escribe como un mensaje de Dios. Pero claro, en esa visión él ve 2 olivos. El olivo es un árbol en el cual se produce el aceite de olivo, ¿no? Obviamente. Y ese es el aceite que se utiliza para la unción de los hombres que el Señor quiere levantar. Entonces, versículo 11, hablé más y dije, ¿qué significa estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Y hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Qué había visto el profeta? Había visto un candelabro, de esos candelabros que estaban en el templo, que estaban en el tabernáculo, con 7 brazos, ¿sí? Eso iluminaba adentro del templo y adentro del tabernáculo, y le ponían un recipiente con aceite para que estuviera encendido constantemente. Ahora, este candelabro tenía unos caños, unos tubos que recibían el aceite. ¿Y eso de dónde venía? Venía de 2 olivos, uno a la derecha y otro a la izquierda del candelabro, ¿sí? Y entonces el profeta no entiende esto y le pregunta, ¿qué es esto? Y entonces el Señor le dice, estos 2 olivos son los 2 ungidos que yo tengo, ¿no? Estos 2 ungidos tenían nombre y apellido. Se llamaba Zorobabel y se llamaba Josué. Es decir, que el Señor a las personas del reino los unge, y no solamente los unge, sino que además los prepara y capacita para que sean generadores de unción, que transmitan unción constantemente. Y eso es lo que nosotros tenemos que meditar en este día. Cuando el Señor trabaja en las personas, Él lo hace para que la gente pueda recibir la unción del Espíritu Santo y pueda ser un generador de unción. Para que esa persona no solamente reciba, sino que contenga eso que recibe, lo guarda, ¿sí? Lo mantiene en sí mismo y además lo pueda compartir, pueda dar, pueda ministrar, pueda servir. Y eso es justamente lo que Dios hace. Dios hace eso en oculto. La gente de este mundo está pensando en el dinero, está pensando en la popularidad, está pensando en tantas cosas que tienen que ver con este mundo, y el Señor lo que está pensando es en ungir gente para que esa gente sea una generadora de bendición, que influya positivamente en otras personas, y así el reino de Dios se extienda. El reino de Dios se extiende, valga la redundancia, a través de ungidos,
a través de personas llenas del Espíritu Santo, gente ministrada y tratada por el Señor para que reciban la unción y no solamente la reciban, sino que la contengan y la ministren, la den, la comparten. Y eso es justamente lo que el Señor tal vez esté haciendo en tu vida. Todo esto, lo que vos estás viviendo, hay cosas que entendés, hay cosas que no entendés, hay cosas que resultan más sencillas, otras resultan mucho más complicadas de entender, y uno dice, pero ¿qué está haciendo el Señor con mi vida? ¿Por qué hace esto el Señor con mi vida? Bueno, el Señor está preparándote para hacer de tu vida una persona ungida, una persona que reciba lo que Dios te da, que lo mantengas y lo conserves en tu vida y además lo puedas compartir y ministrar. Porque lo que Dios hace, lo hace a través de sus ungidos. Hay ungidos que tienen que ver con los planes mundiales de Dios, que no son personas que le van a conocer. Nunca van a tener un encuentro con el Señor, pero son instrumentos, son ungidos, como Ciro. Y otras que no. Otras personas como David, como Zorobabel, como Josué, como Juan el Bautista, como tantos. Personas ungidas por el Espíritu Santo, capacitadas y preparadas. Personas que dan garantías al Señor de que van a conservar lo que reciben y de esta manera transmitirlo a las personas necesitadas y así extender el reino del Señor. Oramos. Señor y Padre, gracias te damos en este día. Gracias, Señor, porque en oculto tú estás ministrando y ungiendo personas. Señor, tal vez alguno dirá, bueno, ¿qué está haciendo Dios? El mundo se está derrumbando y Dios no está haciendo nada. Sí, Dios está ungiendo personas y esas personas van a salir a luz en el momento oportuno de Dios y esas personas traerán cambios radicales en el mundo y en el reino del Señor. Gracias te damos por tu infinita sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El Señor le bendiga.